Vamos a dar inicio. Sé que se irán sumando más personas en el transcurso de la presentación y primero que todo darle las gracias a todas y todos por estar presentes y co-crear, compartir este webinar que hemos diseñado con mucho cariño, con una intención de, primero, servirnos de apoyo para quienes vamos a este peregrinaje sagrado del templo interior en Egipto en este septiembre de 2025 y también para cualquier persona que en cualquier momento del tiempo esté planificando viajar a Egipto, pues que tenga algunas orientaciones de lo profundo y en esta presentación, en este compartir, vamos especialmente a mostrar algunas claves. Egipto es infinito. Necesitaríamos meses para compartir todo lo que se pudiera y no nos alcanzaría. Y la intención es dar algunas pinceladas, algunas orientaciones que nos permitan valorar aún más lo increíble y mágico que existe en Egipto. Yo mismo que tuve la oportunidad de estar en Egipto hace unos años y tuve una experiencia maravillosa, no pude apreciar en su máxima expresión muchas cosas que tenía frente a mí porque no tenía las claves para entenderlo, para empezar a entender qué es lo que estaba viendo. Y muchas cosas que estuve cerca y no sabía que existían. Así que en este compartir quiero mostrar parte de eso que me hubiese encantado saber en ese momento cuando estuve allá. Excelente, pues nuevamente bienvenidos a todas y todos a este webinar Egipto Místico, un camino sagrado hacia nuestro origen, al menos el origen de la civilización de esta humanidad que aún estamos viviendo. Y lo primero que deseo compartir es uno de los grandes misterios. ¿Qué tan antigua es la civilización de Egipto? La arqueología oficial y la historia oficial nos dice que la civilización egipcia tiene quizás algunos 6.000, 7.000 años. Las pirámides de Giza se calculan que tienen 4.500 años. Sin embargo, Egipto, manifestado y afirmado por los mismos egipcios, es mucho más antiguo. Y vamos a empezar primero por una parte que se considera más mitológica, más literaria, y luego yo les voy a presentar una evidencia arqueológica. Muchos de ustedes saben que yo soy un investigador del tema de la Atlántida, que me encanta ese tema, y hay muchas personas que les fascina el tema de la Atlántida. La Atlántida, como la conocemos hoy día, viene de dos libros que escribió Platón, Critias y Timeo. Muy interesante porque en esos libros que la historiografía oficial dice que Platón hace alegorías, que escribió esos libros de manera de ejemplos para mostrar su teoría sobre la democracia o sobre, más que la democracia, sobre el sistema de gobierno ideal que proponía Platón. Sin embargo, si leemos directamente estos libros de Platón, él dice textualmente, empezando uno de los libros, su padre escuchó de su abuelo una historia que a su vez había recibido de un filósofo muy conocido en Grecia que se llamó Solón, es decir, Platón usa nombres reales, de personas reales, y Solón dice que él recibió esa información de sacerdotes egipcios de un templo llamado Neit en una ciudad que se llama Sais. Esa ciudad existe todavía el día de hoy en Egipto y hace más o menos 100 y tanto de años se encontraron los restos de ese templo que Platón cuenta en ese libro. Ese templo fue destruido y durante mucho tiempo quedó oculto, por lo tanto no se sabía que ese templo existía. Sin embargo, Platón habla con nombre y apellido de ese templo. Y en estos libros
Platón textualmente dice que la historia de la Atlántida la habían guardado un grupo de sacerdotes en Egipto. Es decir, Egipto era la biblioteca de la memoria de la humanidad, literal. No de casualidad, la gran biblioteca de Alejandría estaba en Egipto. Es decir, Egipto fue ese gran repositorio de conocimiento, de sabiduría, de información, de historia. Y de ahí es que Platón saca la historia de la Atlántida. Él dice, esta historia no me la inventé yo, esta historia la recibí de Egipto. Y fíjense qué interesante que según el libro, los libros de Platón, él cuenta y da una fecha de cuando, yo no voy a dar una charla sobre la Atlántida, porque ya tengo una en YouTube que la pueden buscar si les interesa. Ahora, lo que sí quiero mencionar es que Platón da una fecha de cuando la Atlántida cae, cuando la Atlántida se autodestruye. Y el cálculo de la fecha, calculando, él dice que eso ocurrió 9000 años antes del momento en el que él estaba hablando, y él estaba hablando más o menos hacía 2000 y pico de años. Cuando sumamos las fechas nos da que Platón más o menos se refiere a que la Atlántida cayó aproximadamente un máximo de hace 11.705 años. Platón dio esa fecha hace más de 2000 años de la caída de la Atlántida. En los últimos 20 años, estamos aquí en el 2025, la ciencia ha confirmado que efectivamente hubo un gran diluvio y la fecha que da la ciencia fue que ese gran diluvio terminó hace 11.725 años. En este momento, la diferencia entre el dato que da Platón y el dato que da la ciencia es de más o menos 20 años. Es decir, que es nada. En cualquier momento los científicos se pueden dar cuenta de que ese fenómeno que se conoce científicamente para quien lo quiere investigar, se conocen como el Dryas reciente. El Dryas reciente fue un fenómeno climatológico donde está demostrado que el nivel del mar subió más de 30 metros en una buena parte del planeta. 30 metros es muchísimo. 30 metros dejó bajo agua muchas islas, muchos territorios, digamos, eso es científico. Entonces, fíjense qué fascinante que Platón, eh, si nos llevamos de la historiografía oficial, que dice que la civilización empezó hace más o menos 6000, 7000 años, como mucho, Platón está dando una fecha anterior a cualquier registro escrito. Entonces, ¿de dónde él pudo dar una fecha tan exacta que hoy día coincide con lo que los científicos comentan? Entonces, aquí empezamos el gran misterio, es decir, el mito de la Atlántida conectado con Egipto tiene una base muy real, científica. Entonces ya ahí empezamos a abrirnos a uno de los grandes misterios de Egipto. En este templo que vemos en pantalla, el cual vamos a visitar y a conectar con él en persona, es el templo de Horus o el templo de Edfu, porque se encuentra en la ciudad de Edfu. Este templo, que es considerado como uno de los mejor conservados de todo Egipto, posee una serie de inscripciones, de jeroglíficos, que algunos investigadores han traducido que hablan de manera exacta, mencionan el término de la Atlántida. Ojo, este templo es un templo que ha sido construido en varias etapas. La última etapa de este templo fue rediseñada cuando los griegos invadieron Egipto, en el periodo que se conoce como el periodo helenístico. Entonces, la inscripción que se refiere a la Atlántida está eh, escrita en un jeroglífico egipcio que los griegos han traducido
con el mismo sufijo de la Atlántida. No vamos a profundizar más ahí, simplemente les quiero dejar como ese aperitivo para quien quiera profundizar más, eh, para entender que uno de los grandes regalos de Egipto a la humanidad es ser la memoria de la historia de la humanidad que se ha perdido en gran parte del mundo. En Egipto tenemos registros escritos que todavía perviven. Y no solamente esto. Porque lo que yo les estoy diciendo del templo de Horus, hay especialistas que dicen que no, que lo que está queriendo decir es otra cosa, a pesar, por ejemplo, lo que ven en pantalla, ese jeroglífico que ven en pantalla, muestra la historia literal de un diluvio, de una inundación, de una isla que se inunda, es que literalmente en el templo de Horus se habla de eso, pero igual dicen que no, que eso es una historia general, que no realmente habla de la Atlántida, aunque como les digo, hay otros especialistas que sí han encontrado esa correlación directa. Sin embargo, lo que ven en pantalla, que es el papiro de Turín, esto es incontrovertible, es decir, está traducido, está requete confirmado, que en el papiro de Turín, escrito por egipcios hace miles de años, ellos mismos dicen que su civilización inició hace más de 20.000 años. ¿Qué pasa? Que los historiadores y arqueólogos contemporáneos dicen que desde 6.000 años antes, es decir, antes de los faraones, todo lo que dice el papiro de Turín es algo místico. Sin embargo, en el papiro de Turín no se hace ninguna distinción de que la información antes de la dinastía y después de las dinastías de los faraones es diferente. En el papiro de Turín ponen una lista de más de 300 gobernantes. No todos se fueron registrados, como pueden ver en pantalla en la imagen. Parte del papiro ha sido destruido, sin embargo, queda suficiente como para entender que es una lista de más de 300 gobernantes que empieza con los gobernantes que hoy en día la ciencia oficial le llama los míticos, los gobernantes míticos, como el mismo Osiris, como el mismo Ra, como el mismo Horus, que de hecho hay toda una etapa que fue gobernada por Horus, según el papiro de Turín, y por los seguidores de Horus. Entonces, el papiro de Turín no dice que los primeros gobernantes eran de mentira o que los primeros no distingue. De hecho, da a entender que cuando llega la época faraónica, era una época de decadencia en comparación con la época primigenia original. Y no solamente tenemos el papiro de Turín, hay otros referentes de quizás el historiador más importante de Egipto, que fue también un griego, que recogió toda la historia de Egipto. Y de hecho, él da una edad de la civilización de Egipto todavía mucho más antigua. Él dice que la historia de la civilización egipcia tiene 36.000 años. Estamos hablando de unas escalas de tiempos increíbles que coinciden con las escalas de tiempo que se manejan de la Atlántida. ¿Ok? O sea, si unimos las piezas, estamos hablando de que tenemos referentes en escritos oficiales del Antiguo Egipto que nos dan a entender de que realmente la civilización egipcia es muchísimo más antigua y que incluso lo que admiramos tanto al día de hoy, los grandes templos, las maravillas del Egipto que conocemos de hoy, son inferiores a una civilización anterior que se considera todavía más grandiosa. Pero estamos hablando ya de una apertura de conciencia que Egipto nos invita a tener, de qué tan profundo es lo que se resguarda allá. El papiro de Turín se encuentra en Italia, por cierto,
Italia es el país que tiene más reliquias egipcias fuera de Egipto del mundo. Y no es casualidad que ese papiro se encuentre allá. Vamos a mirar un poquito algo que la mayoría de nosotros sí que hemos conectado de alguna manera, que es lo más obvio, que es la ingeniería y la arquitectura increíble. En pantalla vemos una recreación de cómo se pudo haber visto la Gran Pirámide de Giza cuando estaba recién construida. La Gran Pirámide estaba recubierta de unos blocks de color blanco que brillaban cuando el sol les daba. Hay registros de historiadores que vieron las pirámides cuando estaban, digamos, en su punto de máximo esplendor. Entonces, fíjense qué increíble lo que ven en pantalla, que se ven como hormiguitas en el suelo, es una escala de cómo se ven los humanos al lado de la Gran Pirámide, para que tengamos una idea de la magnificencia. Vemos aquí algunos bloques megalíticos de un templo, que es el Osirión, que se encuentra en la parte anterior al templo de Abidos. Aquí también vamos a estar en este lugar. Este se considera que es uno de los lugares más antiguos de los templos conocidos en Egipto. La edad real no se conoce. Hay edades estimadas. Nuevamente, el templo se construyó en diferentes etapas y lo que quiero resaltar es, fíjense, estos son piedras que pesan algunas más de 70 toneladas. Fíjense el trabajo de unión de esas 4 piezas. Es decir, están trabajando con piedras muy duras, muy grandes, muy pesadas. Y fíjense, no se puede pasar una tarjeta de crédito por ninguna de las uniones de esas 4 piedras. Y les muestro esto para cuando estemos en vivo y quien tenga la oportunidad de visitar este templo y otros, preste atención a la increíble exactitud y precisión de muchas de las uniones que hay entre piedras. Y aquellas piedras que no están muy unidas o no tan perfectamente unidas suelen ser piedras más recientes. Lo interesante de muchos de los templos egipcios es que mientras más antiguos son, más perfecto, increíble y preciso es la ingeniería con la cual fueron construidos. Entonces hay un gran misterio. O sea, ¿cómo es posible que los templos más antiguos fueran más avanzados que los templos más recientes? Nos habla posiblemente de que hubo un conocimiento mucho más antiguo, mucho más avanzado, que se fue perdiendo en el tiempo. Esa es una de las conclusiones a la cual yo les quiero compartir. Este es uno de los grandísimos misterios de Egipto, que cuando yo estuve allá no me enteré, no lo supe, y por lo tanto no hice ningún esfuerzo de ir. Y de hecho, mi amada compañera Yala, que tuvo la oportunidad de estar en Egipto más reciente que yo y que tuvo la oportunidad de estar aquí, estando en este lugar, no pudo apreciar lo que les voy a comentar en este momento. Miren, lo que están viendo en pantalla le llaman un sarcófago, aunque yo quiero que abramos la mente y que simplemente veamos que vemos una caja. Esa caja, y he seleccionado una foto donde aparezca un humano para que puedan ver la dimensión de esa caja. Esa caja está hecha de granito negro. El granito negro es una piedra extremadamente dura. En la escala de Mohs tiene un nivel de dureza de 7-8. Para que lo comparen, el mármol tiene entre 4 y 5, para que tengan una comparación. Estamos hablando que es el doble o más de duro que materiales que conocemos porque tienen una aplicación, una dureza importante. Fíjense el tamaño de esa caja. Esa caja, la parte de abajo aproximadamente pesa 70 toneladas, la tapa de arriba pesa
aproximadamente 30 toneladas, 100 toneladas entre todo. Fíjense el espacio que hay entre la caja y la pared. 1,5 metros, 1,5 metros. Entonces, pregúntense, ¿cómo fue posible realizar ese trabajo? Según la arqueología convencional, los egipcios no conocían máquinas. Los egipcios solamente trabajaban con herramientas de cobre, no conocían la rueda. ¿Cómo fue posible hacer eso? ¿Cómo fue posible entrar en esa caja? Son preguntas que les invito a que se queden con ellas hasta que tengan la oportunidad de ir personalmente a este lugar que se llama el Serapeum. ¿Ok? La descripción oficial es que estas cajas eran usadas como sarcófagos de vacas y de toros. Se han abierto varias de estas cajas y nunca se encontró ningún toro. En una parece que se encontraron algunos restos que parece que fueron colocados mucho tiempo después del momento original en que esas cajas fueron creadas. Entonces tampoco se demuestra que el uso original de estas cajas fue ese. Nosotros sostenemos que estas cajas son herramientas energéticas para trabajos espirituales y conexiones energéticas de un sistema muy avanzado que existía en el antiguo Egipto. Es una hipótesis, obviamente, sin embargo, a mí me parece que tiene mucho más sentido a que los antiguos egipcios construyeron eso para momificar toros y meterlos ahí adentro. Digamos que se hubieran podido ahorrar mucha complejidad si ese hubiera sido solamente el propósito de hacer algo tan increíble y casi imposible de comprender. Fíjense la perfección de esto. Perfecto, son ángulos perfectos de granito negro. Esto, al día de hoy, con la tecnología que tenemos hoy en día del 2025, es muy difícil de alcanzar. Estamos hablando de precisión láser que demuestran que poseyeron los constructores de estas cajas de granito negro. Simplemente increíble. Entonces, estas son cosas que quizá cuando uno la ve en persona no le está prestando atención o no estamos tan atentos a lo increíble de lo que estamos viendo. Porque no estamos con una regla midiéndolo, no estamos midiendo los ángulos. Ahora, ya con esta introducción, cuando estemos en el Serapeum, abramos nuestra observación, nuestra sabiduría interior para poder captar qué realmente pudo ser el propósito de esta tecnología. ¿Para qué hicieron esto y cómo pudieron hacerlo? Obviamente, no podemos hablar de la ingeniería egipcia sin hablar de las pirámides. Y para variar, no les voy a hablar de la Gran Pirámide, que es la clásica, aunque les voy a hablar dentro de un momentito. Aquí en pantalla vemos a la pirámide de Menkaure, que es la más pequeña de las 3 pirámides de Giza. Fíjense, esto es algo poco difundido. Observen que hay 2 tipos de piedra en la parte inferior. Es decir, esta pirámide ha quedado mejor conservada incluso que la Gran Pirámide. La Gran Pirámide se le destruyó las capas de piedra exterior. A la pirámide de Menkaure no le sucedió lo mismo, quedaron un grupo de piedras. De hecho, en la pirámide de Menkaure se observa que aparentemente la pirámide no se terminó. Fíjense como a la derecha hay unas piedras que parecen acolchadas. ¿Lo observan? Parecen como puffs de piedra, parecen como acolchaditas. Y fíjense que hay un corte y que justo a partir de un grupo de piedras acolchadas, justo al lado hay unas piedras absolutamente, perfectamente lijas, limadas, perfectamente planas. Entonces, aquí podemos ver y se muestra un poco del misterio. O sea, se ve que los constructores de las pirámides poseían una tecnología desconocida
para limar piedras gigantescas de toneladas de peso, como ven las piedras acolchadas, y dejarlas alisadas, como podemos verlo de la izquierda. Ven lo fascinante, ven cómo a simple vista podemos ver que manejaban una tecnología de tallado, de lijado, pues muy, muy avanzada. Se ve el trabajo como en proceso. Y es posible que esta pirámide podamos verla en persona y poder contemplar ese otro misterio. Brevemente, porque de esto sí que hay millones de videos, todos hemos escuchado de alguna manera u otra todas las increíbles proezas matemáticas de la Gran Pirámide. Hay unos misterios muy locos de la Gran Pirámide. Yo rescato alguno de ellos. Uno de ellos es, primero, que la Gran Pirámide en su construcción por metros cuadrados coincide de manera exacta, numérica, con la velocidad de la luz. De manera exacta, medida en metros cuadrados con la velocidad de la luz. Y a su vez, en la latitud en la que se encuentra la Gran Pirámide, es numéricamente, exactamente, equivalente a la velocidad de la luz y a la distribución por metros cuadrados de la Gran Pirámide. ¿Cuál es el misterio de esto? Bueno, primero, que se supone que hace miles de años el metro cuadrado es una invención supuestamente moderna, al igual que la medición del día por segundos, al igual que la latitud. Entonces, ¿cómo es posible que hayan todas estas sincronías y coincidencias de mediciones que se supone no existían cuando se construyeron las pirámides? Pues una idea provocadora que les dejo es, ¿y qué tal si todas estas mediciones no fueron inventadas recientemente, sino redescubiertas? Una posibilidad, ¿ok? De hecho, la Gran Pirámide nos plantea ese misterio, porque es que es demasiado exacto. Estamos hablando de a nivel de 6 decimales de exactitud, que es demasiado. O sea, la probabilidad matemática de que eso haya sido un accidente es imposible que haya sido un accidente, es demasiado perfecto. Entonces la Gran Pirámide es realmente un, un reflejo de la dimensión de la Tierra. Y de hecho hay otras mediciones de la Gran Pirámide que conectan la medición de la Gran Pirámide desde la base hasta la punta, equivalente hasta la punta de la pirámide hasta el Sol. Es decir, cómo la Gran Pirámide en sí misma contiene proporciones que son equivalentes a la misma distancia de sí misma al Sol. Es una matemática demasiado increíble. Eso simplemente para abrirnos a la grandeza y que nos planteemos, y yo sé que quienes estamos viendo este video, sabemos que la Gran Pirámide no fue construida como una tumba. No quiere decir que nunca haya sido utilizada como tal, porque la arqueología moderna dice que quien construyó la Gran Pirámide fue el faraón Keops. Lo que mi investigación me ha llevado a entender es que la Gran Pirámide debió ser construida hace por lo menos 10.000 años, quizá más, pero por lo menos, y que efectivamente el faraón Keops hizo trabajos reales de renovación, de reestructuración, y que efectivamente él intervino en la Gran Pirámide. Es decir, no es que la arqueología está totalmente equivocada o que nos quiere engañar. Lo que pasa es que la Gran Pirámide plantea líneas de tiempo y cuestiones que la ciencia contemporánea no se atreve a explorar. Entonces, la arqueología moderna llega hasta un punto, y hasta donde llega no es que sea mentira, es que es una historia incompleta.
¿ok? Es lo que yo he logrado investigar luego de años y bastante tiempo investigando estos temas. Otro gran misterio, la Gran Pirámide vista con visión aérea, especialmente días de equinoccio, se puede apreciar que la Gran Pirámide, y esto está comprobado que es cierto, la Gran Pirámide no tiene 4 lados, tiene 8. La Gran Pirámide no tiene una base cuadrada, tiene una estrella. Hay investigadores que dicen que no fue construida así, sino que cuando la Gran Pirámide, sobre todo cuando los árabes invadieron Egipto y destruyeron la parte exterior de la Gran Pirámide, en la manera que destruyeron la parte exterior, hicieron este corte en la mitad de los 4 lados. No sabemos si eso es cierto también. O sea, no hay una certeza de que efectivamente esto se debe a que fue producto de la destrucción parcial de la Gran Pirámide o que fue diseñada así. Lo que es fascinante es que así está. Y hay un mensaje profundo a que lo que vemos como aparentemente una geometría completamente piramidal esconde otra realidad. Yo lo que les quiero destacar es que la Gran Pirámide no se puede apreciar a simple vista. La Gran Pirámide esconde secretos aunque uno la esté mirando frente a frente. Hay que ir un día especial, como un día de equinoccio, y hay que tener una vista aérea para poder percibir este fenómeno que están viendo en pantalla. Magnífico. Bueno, de Egipto, y esto es algo que también cuando yo estuve en Egipto no lo pude valorar en su dimensión adecuada. Cuando estaba allá simplemente no estaba consciente de lo que les estoy compartiendo ahora. Yo le di, como la mayoría, muchísima importancia a los grandes templos, obviamente a las pirámides, a la esfinge, a todo lo monumental. Sin embargo, Egipto tiene otras maravillas que son cotidianas, pequeñas, que son sus cerámicas. Yo no voy a ahondar mucho en esto, de hecho, en este video que está grabado, tenemos en la descripción otros videos que linkeamos donde se detalla este tema de la producción de vasijas de granito. Miren, lo que están viendo en pantalla es una vasija de granito que fue construida de manera perfecta, con unas proporciones. Y lo que ven en pantalla fue analizado con un láser de tecnología de la NASA, el láser más preciso del planeta, posiblemente. Y con ese láser, y vamos a poner el link también, el proyecto que realizó esto se llama Uncharted X. Fantástico. El trabajo que está realizando Ben, que es la persona que lleva ese proyecto, es extraordinario. Él es un gran investigador que científicamente, como ven en pantalla, ha demostrado que en Egipto existía una tecnología mecánica, que esas vasijas no fueron hechas a mano. Estamos hablando de que se han encontrado más de 40.000 piezas de ese tipo, no todas con ese nivel de precisión, pero miles con ese nivel de precisión. Entonces, eso fue algo que yo no supe cuando estaba en Egipto. Entonces, cuando estemos sobre todo en el Gran Museo Egipcio, por favor, vamos a prestarle atención a estos detalles que parecen minúsculos. Vamos a observar las estatuas, vamos a observar la perfección, la simetría y a darnos cuenta que artesanos a mano eran imposible que lograran una simetría perfecta al milímetro. Entonces estos son de nuevo claves para que podamos apreciar al máximo el nivel de detalle que lograron los egipcios. Y de nuevo, aquí simplemente otras mediciones, o sea, como la circunferencia de la tapa,
tiene muchísimos referentes matemáticos, incorpora la dimensión del pi, incorpora el Golden Ratio, que es, no recuerdo ahora cómo es en español, pero que es el punto armónico dorado que conocen muy bien, sobre todo en Grecia se trabajó mucho con eso. Estamos hablando que se entiende la proporción áurea, gracias a Ayala, que se supone fue desarrollada mucho tiempo después y sin embargo, aquí se ve que los egipcios conocían el pi, que conocían una matemática muy avanzada. De hecho, la matemática pitagórica, se sabe que Pitágoras estuvo en Egipto y se sospecha que mucho de lo que Pitágoras se cree que inventó realmente fue que lo aprendió en templos egipcios. Y parte de la evidencia es que en estas vasijas hay contenida códigos matemáticos que se supone que los egipcios no debían conocer hace tanto tiempo. Pues vamos entonces a pasar, no nos quedemos en lo superficial. La mayoría de personas que va a Egipto de manera de turismo, de visita, suele quedarse en esta parte impresionista, en esta parte poderosa, monumentalista, y se pierde de lo realmente importante, de que los templos egipcios no eran templos de decoración, tampoco eran templos simplemente para rituales funerarios, como nos han hecho creer. No es que no fueran usados para eso, sí, y sobre todo en épocas más recientes. Ahora, lo que yo les quiero invitar es que el propósito original de los templos egipcios era ser lugares de desarrollo espiritual, de desarrollo energético. Y aquí tenemos una imagen muy conocida del templo de Hathor de Dendera, donde pues se ve una imagen pues bastante curiosa que luce como una tecnología energética. Los arqueólogos nos quieren convencer de que lo que estamos viendo es una representación de la flor de loto, que está de una serpiente que sale de una flor de loto, que también puede ser. Lo que yo les quiero sugerir, los egipcios eran muy complejos en su simbología. Entonces, ellos no se limitaban a una representación burda de la realidad. Entonces, queremos compartir la invitación de que lo que estamos viendo es una representación de una tecnología energética que también se representaba como la flor de loto, que representa en muchas culturas y en la egipcia también, como desde lo burdo, desde el lodo puede crecer lo hermoso, porque para eso es el desarrollo espiritual. Y la serpiente como símbolo de la evolución energética, de la kundalini, de la elevación de los chakras. Entonces, que ellos desarrollaran una tecnología energética de verdad con electricidad. Ojo, en templos egipcios se han encontrado cables de cobre dentro de tubos de madera y de piedra. Esto es algo que poca gente sabe. O sea, esto no es teorías conspirativas ni información banal. Es que hay mucha evidencia de que en Egipto se manejaba tecnología. Bueno, es obvio que para hacer lo que hicieron, de hecho, y en algunos sentidos, quizás hasta más avanzados que nosotros hoy en día. En Dendera también, que es uno de los templos más hermosos, es mi templo favorito. Tan estético, tan bello, tan poderoso. Y obviamente yo como astrólogo, que también soy, pues es un templo al cual le debo mucho, porque es en este templo donde se ha encontrado el zodíaco más completo de la antigüedad. Zodíaco que todavía el día de hoy utilizamos. Astrológicamente en pantalla vemos, ese zodíaco está en París, hay una réplica en el templo original, fíjense qué ironía, que el original ahora está en otro sitio. Sin embargo,
en los techos del templo de Dendera estamos viendo representaciones que todavía quedan realmente y que podemos verlo en vivo, donde vemos el zodíaco, ahí estamos viendo el toro, obviamente el signo de Tauro, y al lado a la derecha vemos los gemelos, el signo de Géminis. Es como ver cómo nuestra cultura occidental tiene raíces tan claras, tan profundas en Egipto, que es algo que no tenemos, o sea, solemos pensar que nuestra cultura occidental viene de Grecia y realmente viene de una gran convergencia, una mezcla de la cultura griega y la egipcia que se dio en Egipto. O sea, lo que conocemos hoy como la cultura occidental, sobre todo ocurrió en Egipto cuando los griegos estuvieron en Egipto. Eso es algo que yo apenas he venido a entender más recientemente, que cuando fui al colegio no me lo explicaron, no con esta claridad, y la evidencia está ahí. O sea, esto no es una teoría, es que es un hecho. Y fíjense, en todas partes en Egipto, en la mayoría de templos, nos muestran que los templos usaban tecnologías espirituales. Y hay varias herramientas espirituales, algunas de ellas que quizá eran un poquito más simbólicas, otras no. En pantalla vemos una inscripción egipcia que muestra, yo le he llamado un poquito en broma, un kit de herramientas espirituales que utilizaban, y algunas de ellas esto de nuevo es un poco como un abrebocas para que quien desee siga investigando, profundizando, porque si nos detenemos a explicar cada uno de estos detalles, tendríamos que dar una maestría. Ahora, lo que vemos en pantalla, a la izquierda tenemos el cayado que luce como lo que usan los pastores para arrear el ganado y las cabras. Efectivamente, el cayado lo usaban los faraones, sobre todo como un símbolo de poder y de que ellos eran la guía espiritual primero, y luego política de la población. Y en el medio tenemos dos herramientas energéticas. Esas sí son las verdaderas herramientas energéticas. En la parte de abajo, que vemos una herramienta que tiene 4 placas que parecen de cobre, ¿cierto? Fíjense el color que tienen, ¿no? Parecen de cobre. 4 placas horizontales y luego como si fuera una agarradera en la parte superior. Eso es lo que se conoce como el jet. El jet. El jet era una herramienta de trabajo espiritual, era una herramienta para conectar con la elevación de la energía, de la kundalini, la elevación de la energía por todos los chakras. Era eminentemente una herramienta espiritual. Y encima de esta, aquí en pantalla, vemos el cetro Uas. El cetro Uas era una herramienta para magnificar y potencializar la energía que se estaba desarrollando. Y más cosas, pero bueno, aquí les dejo un poquito la semilla para que sigan explorando. Aquí vemos otra representación. Fíjense cómo también lo usaban como si fueran, es que eran máquinas. O sea, no es que yo se los diga, ustedes lo pueden ver en pantalla y lo van a ver en vivo en alguno de los templos. Fíjense cómo los pegaban como si fueran piezas de Lego. Como primero ponían el cetro Uas, que es el magnificador de la energía, luego el jet, que es el que asciende la energía, y tenemos el Ankh, que es
muy conocido, o sea, la cruz del Ankh, y justo fíjense que está posicionada en la nariz. Y esto lo van a ver en muchos de los de las inscripciones, en muchos de los papiros en Egipto, donde se muestra el Ankh siendo colocado en la nariz, porque el Ankh representa la vida, el Ankh representa la infusión del poder de la vida. Y quédense con este conocimiento de cuál era el verdadero uso del Ankh. Y obviamente se ve representado como en nuestra inhalación no solamente inhalamos aire, inhalamos la energía vital que viene de Dios mismo, que viene de la creación. Y el Ankh codifica esa sabiduría tan poderosa. Y hablando de los templos, hay un templo en especial que quiero destacar, donde vamos también a tener la oportunidad de conocer, y esto se lo muestro en pantalla porque en persona esto no se puede ver. Esto es una vista aérea, esto es el plano del templo de Luxor. Y fíjense cómo las proporciones del plano del templo de Luxor son completamente equivalentes a las proporciones fisiológicas del cuerpo humano. Ahora, esto no se queda ahí. El templo de Luxor tiene 7 partes, 7 espacios muy claramente diferenciados. Y dentro de algunos de esos espacios, subespacios, donde muy exactamente queda reflejado la ubicación de los chakras. Incluso en lo que se conoce como el Sanctum Sanctorium, es decir, la habitación última más sagrada al final del templo, coincide el espacio anterior a esa habitación con la glándula pineal. O sea, si colocamos a un humano en proporción al templo, antes de entrar a ese último espacio sagrado, tenemos la glándula pineal y es como que la glándula pineal se abre y entramos a un estado de iluminación y de conexión que es en ese espacio sagrado. Esto se los menciono porque vamos a estar ahí en persona y no es tan fácil de darse cuenta de lo increíblemente sincrónico y bueno, y que no era casual, que fue absolutamente diseñado y hay unos misterios arquitectónicos. El templo de Luxor no tiene sentido arquitectónico, tiene muchas cosas que parecen caprichos que el único sentido que tiene es que seguía un patrón de simbolismo mucho más profundo. Y sabemos que el templo de Luxor era un templo de maestros, era un templo de iniciación de maestros donde el mismo Maestro Jesús fue iniciado en conocimientos muy elevados en este templo. También mencionamos esto porque de manera muy explícita queremos vincular que Egipto no es solamente la historia de los faraones. En Egipto se encuentra la misma historia de nuestra espiritualidad más profunda que vivimos en nuestra cultura occidental, que básicamente es el cristianismo. Y el cristianismo profundo tiene unas raíces muy hermosas, muy iluminadoras en Egipto. Y esto es algo poco aprovechado. La mayoría de personas que van a Egipto no toman en cuenta que esos códigos energéticos, que esa sabiduría está resguardada en Egipto. Miren, aquí vemos a Akenatón. Akenatón fue un faraón muy particular, que incluso algunos dicen que fue un extraterrestre porque sus facciones son muy inusuales. Vamos a asumir que fue un humano. No tiene por qué haber venido necesariamente de otro lugar. Ahora, Akenatón fue un maestro que
revolucionó durante poco tiempo, mas lo logró durante el tiempo que estuvo vivo, de convertir, transformar la espiritualidad y la religión egipcia. Y él concentró la conexión con el sol. No fue que él negó las otras deidades, fue que él elevó a, como él le llamaba, el Atón, porque ese no era su verdadero nombre, él nació con otro nombre, su nombre era Amenhotep. Ahora, él se cambió el nombre a Akenatón, haciendo referencia a aquel que conecta con el Atón, con la fuente primordial de la vida. Entonces, el monoteísmo, como eventualmente evolucionó, esperamos, algunos dirán que devolucionó, pero vamos a decir que evolucionó eh, con el mismo cristianismo, realmente tienes unas raíces muy profundas que vienen desde este faraón. El mismo Sigmund Freud analiza ese caso. Así que a quienes les interesa la psicología, les invito a que investiguen sobre la hipótesis que tiene que ver con cómo el cristianismo se basó en este conocimiento más antiguo de este faraón para sostener la doctrina que hoy en día conocemos como el cristianismo. Y no solamente esto, y esto es muy especial para este peregrinaje. Tanto Abraham y Sara, que era su compañera, como Akenatón y Nefertiti. Akenatón no estaba solo, tenía a su amada compañera que fue en sí misma una gran maestra, Nefertiti, y que se considera como se conserva la estatua más hermosa posiblemente de todo Egipto, y ahí la ven en pantalla. Una estatua que no está en Egipto, está en Berlín, lamentablemente. Ahora, sin embargo, eso ha permitido que la memoria de ella haya llegado hasta nuestros días, y Akenatón, empezando por Abraham y siguiendo con Akenatón y Nefertiti, se recibe la información desde varios grupos esotéricos, y cuando decimos esotéricos, son grupos que manejan información sagrada que no era de dominio público, fueron quienes nutrieron lo que hoy conocemos a la hermandad de los esenios. ¿Y por qué esto es importante? Porque la hermandad de los esenios fue a la cual perteneció la Madre María, José, el papá, a la que perteneció Ana, la abuela de Jesús, a la que perteneció Joaquín, el abuelo de Jesús, a la que perteneció Jesús mismo, a la que perteneció María Magdalena, a la que perteneció Juan el Bautista. Cada vez hay más evidencia de que Jesús fue un Mesías. Yo personalmente siento que Jesús fue un gran avatar, realmente lo fue. Ahora, él no vino en el vacío. Él estaba sostenido por todo un proyecto muy antiguo que trabajó durante siglos para poder sostener a un humano con ese nivel de conciencia que pudiera encarnar un avatar del nivel de Jesús. Necesitaba de una comunidad de personas con un nivel de pureza muy, muy elevado para poder acompañarlo en esa misión crística. Y ese grupo eran los esenios, que literalmente quiere decir los puros, los puros. Los esenios ya pueden investigar un poquito más, cada vez hay más información. Durante un tiempo se negó su existencia hasta que aparecieron los rollos del Mar Muerto, y en Egipto aparecieron los rollos de Nag Hammadi, que vamos a tener la oportunidad de visitar el museo donde están esos rollos que aparecieron en Egipto. La mayoría de personas no sabe que esos rollos están en el Cairo y están ahí, y la mayoría no los conoce, no sabe, y por lo tanto no los visita. Muchos nos recordamos que las tablas de la ley se recibieron en Egipto,
Y de hecho, varias tradiciones sostienen que Moisés realmente continuó el trabajo que desarrolló Akenatón. De hecho, históricamente se entiende que Akenatón vivió poco tiempo antes que Moisés. De hecho, hay algunos que se atreven a decir que Moisés es Akenatón y que él se hizo pasar por muerto y que luego apareció por otro sitio, porque lo que Moisés compartía era la misma filosofía de Akenatón. Y Moisés también se le reconoce como uno de los maestros que nutrió a la hermandad de los esenios. Y que las tablas de la ley realmente fueron dos tablas. El primer grupo de tablas era muy avanzado. Y Moisés trató de compartirlo con el pueblo y no lo entendieron. Entonces Moisés le pidió a Dios que le compartiera otras tablas que fueran más asequibles a la población. Y ahí vinieron los 10 mandamientos. Las primeras tablas más completas fueron las tablas que Moisés trabajó, profundizó con la hermandad de los esenios. No me tienen que creer. Esto, o sea, no es importante que se hagan la pregunta de si eso es verdad o no. Yo lo que les invito es, si te abres a la posibilidad de que esta información sea cierta, ¿qué ocurre dentro de ti? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ocurre en tu cuerpo? Eso es lo importante. Si te abres a esa información de que se recibieron unas tablas muy avanzadas, de un conocimiento espiritual muy puro, y que ese conocimiento fue reservado no por elitismo, sino por mérito para aquellos de corazón puro que pudieran conectar con eso. ¿Ok? Y hablando de corazón puro, hay un simbolismo hermosísimo en Egipto que tiene que ver con todo el libro de los muertos y el momento en el cual está el momento del juicio del alma, una vez la persona ha muerto, y el juicio lo que se hace es que Tot, el maestro Tot, pone en una balanza de un lado el corazón de la persona y de otro lado una pluma. Y solamente aquellos que tengan el corazón más ligero que una pluma pueden continuar su viaje de evolución espiritual. A mí me parece esa simbología tan hermosa y siento que es parte de ese conocimiento puro que se manejaba en Egipto y que los esenios asumieron y eventualmente llevaron a lo que hoy en día conocemos como Israel. Antes de que este conocimiento llegara a Israel, los esenios también crearon una comunidad en lo que hoy se conoce como el lago Mariotis. En aquel momento tenía otro nombre. ¿Y qué tiene de importante para nosotros en este peregrinaje que vamos a hacer y también para quienes nos conectamos con República Dominicana? Pues que al lado del lago Mariotis es donde la famosa y maravillosa arqueóloga, egiptóloga dominicana Kathleen Martínez está realizando sus grandes descubrimientos buscando a Cleopatra. Y precisamente en ese lugar, al lado, es donde se encontraba esta comunidad de los esenios que se conocían como los terapeutas. Y esto es súper importante y lo quiero destacar porque este grupo que va ahora en septiembre del 2025 a Egipto, de una manera mágica, increíble, está conformado mayormente por terapeutas, por médicos. Entonces fíjense qué hermoso y poderoso que la misma Kathleen Martínez, que está haciendo descubrimientos al lado de donde estaban los terapeutas, de donde Jesús recibió iniciaciones de sanación, el conocimiento milagroso de sanación. Ojo, los terapeutas fueron registrados por los principales historiadores israelíes y romanos. Describieron las grandes habilidades de sanación que se parecen mucho
a las que practicó el Maestro Jesús. Evidentemente, él aprendió muchas de sus técnicas y habilidades de sanación en este lugar que ahora tenemos a una dominicana mostrando maravillas al mundo. Qué hermosa sincronía y también esto que se conoce tan poco y algo que va mucho más allá de lo que hemos podido aprender. Esto sí que no lo sabe nadie. O sea, esto de los terapeutas que está al lado de... Yo no he escuchado a nadie hablar. Esto yo fue básicamente uniendo piezas. O sea, yo me puse a buscar, ¿y dónde está Taposiris Magna? Y me doy cuenta que está al lado del lago Mariotis. Y ahí, uniendo 2 más 2, caigo en cuenta que efectivamente ahí estaban los terapeutas. Hermoso. Aquí tenemos la iglesia de San Sergio, donde fue el lugar que la Sagrada Familia encontró para resguardarse en el momento en el que estaban siendo perseguidos. Esto es en el Cairo, nuevamente. ¿Quiénes resguardaban esa iglesia? Que en ese momento no era una iglesia, era, era un espacio cuidado por esenios. ¿Por qué la Sagrada Familia va a Egipto? Porque en Egipto estaban muchas comunidades esenias donde la Sagrada Familia, José, Jesús y su madre María, podían estar seguros. ¿A dónde van ellos? A una comunidad que los cuida. Y en este lugar vamos a estar y vamos a poder conectar con este espacio tan sagrado que alojó y resguardó y permitió que físicamente estuvieran cuidados estos seres tan luminosos que tantas puertas de conciencia elevada abrieron a la humanidad. Quiero volver a rescatar el templo de Luxor, porque el templo de Luxor es posiblemente de todos los templos de Egipto el que llevaba el trabajo de elevación espiritual más sutil, que todavía hoy en día, la información que tenemos que nos comparten nuestros hermanos Kai Ornai, es que en el plano etérico existe un templo en Luxor donde están viniendo a prepararse los nuevos niños que vienen a sembrar la nueva humanidad en la tierra. Esta información es para los que nos gusta conectar con esta parte más mística, con esta parte más, más cósmica. Cuando estemos en Luxor, yo lo voy a decir cuando estemos allá, sin embargo, tenemos la oportunidad de desde ahora ir conectando con el maestro Serapis Bey, quien es el maestro que, y esto es muy conocido por la mayoría de linajes esotéricos, es la conciencia que guía este templo y la conciencia que resguarda el trabajo de elevación espiritual tan potente que se realiza aquí. Y muchas personas que tienen la sensibilidad espiritual, incluso en sueños, pueden visitar este templo, pueden pedir permiso en sus meditaciones, en sus sueños, para visitar este templo de maestros y recibir las iniciaciones y la sabiduría de manera directa, que este templo está vivo. Realmente, en resumen, lo que queremos decir es que los templos de Egipto están vivos, aunque algunos parezcan ruinas, aunque se les consideren como construcciones históricas, realmente en el plano energético están vivas y muy vivas. Tanto que hay una sincronía hermosísima y que todavía estamos descifrando y la hemos dejado para casi el final de este compartir, y es el templo de Hathor, el templo de Dendera. Nosotros queríamos hacer este peregrinaje más temprano o más tarde, porque originalmente queríamos que coincidiera con la fecha 999, 9 de septiembre, mes 9 del 2025.
pero nos dimos cuenta que esa fecha coincidía con el tiempo entre eclipses. Va a haber un eclipse de sol total y un eclipse de luna parcial entre el 7 de septiembre y el 21 de septiembre. Entonces, bueno, ahí sentimos que no era propicio empezar un peregrinaje entre eclipses. Y tratamos de moverlo a octubre, no se pudo. Finalmente, nuestro agente local, Hisham, nuestro gran amigo Hisham, nos propuso estas fechas. Y luego hicimos el programa de una manera que fluyera de manera logística, que tuviera el flujo de experiencias, pero nosotros no le prestamos atención a los días específicos. Después que el programa ya estaba completamente decidido, nos dimos cuenta que el 27 de septiembre vamos a estar en el templo de Hathor. El 27 de septiembre es un 9. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que el 27 también es un 9. Entonces, finalmente vamos a estar en el 999 en el templo de Hathor, que nuevamente nuestros queridos amigos Kai Ornai, con quienes hemos hecho varias colaboraciones muy hermosas, conectando con la energía de la madre ballena, han recibido la información que tanto Ayala como yo también hemos recibido como una información cierta, que en el templo de Dendera y de Hathor se ha anclado, no es el único lugar del mundo, sin embargo fue uno de los primeros lugares, donde se ha anclado la semilla de la nueva humanidad, la semilla de la nueva conciencia, que ya está empezando a crecer lentamente, hay que decirlo, más que ya está empezando a crecer en la humanidad. Y es en este templo donde la misma conciencia de la madre ballena ha decidido que sea aquí, porque la frecuencia de este templo es una frecuencia femenina, es una frecuencia que está muy conectada con el planeta Venus, es una frecuencia que está muy conectada con el amor incondicional, con el trabajo de sonido, con la sanación con sonido que se trabajaba en el templo de Hathor también. Y nosotros de manera mágica vamos a estar en el 999 para quienes conectan con estas sincronías numerológicas, para quienes vibran. Nosotros no es que estamos siguiendo esta numerología, nosotros no celebramos los 777, 888, digamos, Ayala y yo no somos de las personas que está constantemente siguiendo esto. Sin embargo, este 999 sí que lo sentimos muy cierto. Y el 999 es un código de ballenas. Es un código de ballenas. Entonces también hay algo muy bonito, muy profundo para quienes sentimos una conexión con todo lo que tiene que ver con la conciencia de los cetáceos. Y a nivel de información, esto es lo principal que quería compartirles. Como ven, hemos hecho un esfuerzo de sintetizar muchísima información que hay en Egipto. Hay muchísimo. Yo quiero invitarnos a cerrar esta experiencia con una breve meditación. ¿Ok? Entonces, quienes puedan en este momento, que no estén manejando, que no estén cocinando, pues les invito a que cierren sus ojos, y quienes no puedan cerrar los ojos, no importa, a que conecten con su respiración, a que conecten con su corazón. En pantalla a la izquierda tienen un Ankh, el Ankh, el aliento de vida. A la derecha tienen el ojo de Horus. Así que siente tu respiración muy armónica, muy pausada, muy tranquila, y lleva
tu atención a tu corazón. Y en tu inhalación, siente cómo entra una energía muy luminosa por tu nariz, respirando por la nariz. Y visualiza un ankh en donde la parte superior del ankh energéticamente toca tu nariz. Y siente cómo te energizas de una vitalidad muy pura. Es como si inhalaras oro espiritual, una energía que te da mucha energía, que te da mucho brillo. Sientes como te llena de luz interiormente, se siente muy ligero, muy amoroso. Siente ese ankh que te toca y ese aliento de la vida entra dentro de ti. Y con cada exhalación, esa energía se va asentando en todo tu cuerpo físico. Esa energía de luz va penetrando por todos los rincones de tu cuerpo, por todos los órganos, por todas tus células. Siente ese ankh irradiando dentro de todo tu ser. Y tómate un momentito para sentir esa vibración elevada, esa expansión. Y ahora lleva la atención a tu corazón. Imagina y visualiza que en tu corazón tienes el ojo de Horus. Si no recuerdas la forma, puedes abrir tus ojos un segundito y verlo. Está perfecto, es válido. Mira ese ojo de Horus dorado, brillando en tu corazón. Siéntelo como si estuviera vivo. Y siéntelo irradiando mucha luz en tu corazón. Y tu corazón, primero está en tu corazón físico el ojo de Horus, y luego date cuenta cómo se ubica en el centro de tu pecho, en tu chakra corazón, y visualiza ese ojo de Horus llevando unas raíces luminosas que bajan y te atraviesan por todo tu canal energético central, bajando por el plexo solar, bajando por el chakra sexual y los órganos sexuales, bajando por el sacro, hasta conectarse con la tierra. Y siente como desde ese ojo de Horus se alimenta de una energía muy pura de la tierra y se va haciendo más luminoso, más brillante. Siente como si te acurruca la energía de la madre tierra, como que te acaricia. Y siente ese ojo de Horus que va subiendo por tu garganta, que va como flotando, así como muy dulce, sube por tu boca, por tu nariz, y llega como hasta el medio del cerebro. Y siente cómo conecta con todas tus glándulas, con la glándula pituitaria, con la glándula pineal. Siente ese ojo de Horus pulsando como si respirara. Y siente cómo se expande en luz, como si fuera un sol que tuvieras dentro de ti. Dentro de tu cabeza tienes como un sol. Y es ese ojo de Horus que está así brillando, brillando.
Y visualiza como si por tu corona sale luz, así como si tú fueras una fuente de agua, y en vez de agua lo que sale son como chispitas de luz. Sale mucha luz irradiando desde tu coronilla. Y siente como esa luz que sale de tu coronilla te envuelve completamente en una circunferencia. Estás como dentro de un círculo que eres tú mismo que lo estás alimentando con tu propia luz. Como que te estás cubriendo de una circunferencia luminosa. Y desde este espacio hermoso, iluminado, vibrante, si así lo sientes, empieza a irradiar luz a tu alrededor, en tu hogar donde te encuentres, si estás en el carro, si estás en cualquier otro espacio, empieza a irradiar hasta que cubras a toda tu comunidad donde te encuentras, y siente cómo esa luz sigue abriéndose, expandiéndose hasta cubrir toda la ciudad donde te encuentras. Y se sigue expandiendo y abriendo y brillando hasta que cubre a todo el país donde te encuentras. Y visualiza un puente arcoíris que va desde donde te encuentras hasta Egipto, a cualquier parte de Egipto que sientas, a las pirámides, al templo de Luxor, o simplemente a todo Egipto, al Nilo, esa energía tan sagrada. Y si así lo sientes, envía bendiciones hacia la tierra de Egipto, envía una energía muy luminosa, muy expansiva. Si vas físicamente al peregrinaje, intenciona que se abran los caminos de manera hermosa, que todos los seres visibles e invisibles que habitan Egipto sean felices, que estén en paz, que estén en armonía. Y si no vas físicamente y así lo sientes, también puedes irradiar, porque esta es una tierra que conecta con todo el planeta. Y desde Egipto puedes visualizar cómo salen rayos de luz y arcoíris a todo el planeta, irradiando luminosidad, pureza, elevación de conciencia. Y sentimos como todo el planeta se envuelve de esa energía tan hermosa, tan pura, tan bonita. Y puedes irradiar un poco más. Y puedes volver a tu ciudad, puedes volver a donde te encuentras, a la casa, al hogar. Puedes recoger esa irradiación trayendo para ti la energía hermosa compartida, llevándolo a tu espacio energético, sintiendo cómo sellas y proteges tu cuerpo energético. Vuelves a tu corazón. Si así lo sentimos, le damos gracias a la tecnología del Ankh y del Ojo de Horus por acompañarnos en esta experiencia. Le damos las gracias al Gran Espíritu, le damos las gracias a la Madre Tierra por siempre guiarnos, a todos los guías y maestros, al Maestro Jesús, a la Maestra María Magdalena, a la Madre María, a José, Moisés, Akenatón, Nefertiti, Abraham, Sara, a todos los maestros que nos han acompañado en este compartir. Te haces consciente de tu cuerpo, de tu respiración. Te haces consciente de tus pies,
de toda tu pierna, de tu cintura, de tu barriga, tu pecho, tus hombros, brazos, tu cabeza. Del aquí, del ahora, te haces consciente de la gravedad que nos sostiene y a tu ritmo. Estamos aquí, son las 8:33 hora dominicana, es un número maravilloso, un número que nos conecta con una frecuencia muy elevada, la frecuencia crística, el infinito. Fíjense qué hermoso. Hemos sellado esta meditación con el infinito y el número de Cristo. Así que la sincronía también nos bendice. La misma vida nos confirma con qué energía hemos estado conectando. Y aquí vamos a despedir esta experiencia en nuestra grabación para que todas las bendiciones nos acompañen y que lo más puro y hermoso de lo recibido en este compartir sea lo que quede en nosotros. Amén. Om Sairam.